Vamos a hablar de Karl Popper, uno de los grandes pensadores del siglo XX. De Popper es conocida su contribución crítica, desmontar las tesis del Círculo de Viena, sus críticas al empirismo, al positivismo lógico, ancladas en el verificacionismo, las viejas teorías de la corroboración, conocimiento cierto y la falaz lectura de una base empírica hipostasiada e infalible. Frente a ello, Popper opone un argumento demoledor. Toda observación es observación a la luz de una teoría, y acto seguido pasa a desmontar los presupuestos de la lógica inductiva, argumentando que por la vía de la mera recopilación de datos de la experiencia, a través de observaciones o experimentos, eso no es suficiente para formar una teoría universal. En otras palabras, a partir de meros enunciados singulares o particulares derivados de la experiencia, no se puede arribar a la formación de enunciados universales. Además de eso, señala que la base, la médula de la empresa científica es la crítica. Las teorías deben ser sometidas a crítica. Si no hay crítica, no hay avance del conocimiento. Ya en un campo más propositivo, propone un método hipotético deductivo de contrastar, que supone la falsación de los sistemas teóricos, que es lo que vamos a ver en el siguiente segmento. Vamos a ver entonces acá el falsacionismo crítico de Karl Popper. Aquí tenemos un esquema, y lo primero que vamos a señalar que se trata de un esquema formulado con base a la forma lógica y operativa del método hipotético deductivo. Su punto de partida es la formulación de enunciados o hipótesis teóricas. Segunda fase, se define un falsador potencial. ¿Qué es un falsador potencial? Sencillamente un enunciado básico que contradice la hipótesis teórica. Supongamos, tomando un ejemplo sencillo para efectos didácticos y tomando el ejemplo de Karl Popper, supongamos que la hipótesis teórica es todos los cisnes son blancos. Pues bien, el falsador potencial sería algo así como un enunciado que diga existe cisne negro o existen cisnes negros. De allí vamos a la contrastación. ¿Qué es lo que se va a contrastar? Se va a contrastar una teoría, se va a comparar un enunciado universal con enunciados del campo de la experiencia. Lo primero que hay que señalar es que hay una asimetría. ¿Por qué? Por la forma lógica de los enunciados, que son diferentes, porque acá tenemos en la teoría enunciados universales, mientras que acá en el campo de la experiencia tenemos enunciados particulares, singulares, observacionales o básicos. Cualquiera de las cuatro nombres que se le señale es correcto. Entonces aquí tenemos enunciados universales en la teoría, mientras que del campo de la experiencia emanan o derivan enunciados singulares o particulares. Entonces, sigamos entonces con nuestro ejemplo. Supongamos que acá en el campo de la experiencia, por observación, se avistan demasiados cisnes negros. Sin embargo, por muchas que sean las observaciones, no podemos por ello quedar autorizados para decir, para postular, de que todos los cisnes son negros. No podemos construir una teoría universal o un enunciado universal que nos digan que todos los cisnes son negros, por muchos cisnes negros que hayamos visto, hayamos avistado en el campo de la experiencia. Sin embargo, fíjense ustedes que hay otra cosa que es contraria a esto. Supongamos acá, dentro del campo, que en el enunciado teórico tengamos acá todos los cisnes son blancos. Si tenemos acá todos los cisnes son blancos, en cambio basta una sola observación clave, una sola prueba existencial de un cisne negro para quedar refutada o falsado el sistema teórico. Es decir, basta solamente una simple observación de un cisne negro para refutar a la teoría. Entonces, ¿cuál es el método? El método es la contrastación y la falsación de los sistemas teóricos. Pero aquí lo fundamental es que Popper no señala cuál es la dirección en que la experiencia sirve y cuál es la dirección en la que la experiencia no sirve. Y eso nos permite arribar acá a este enunciado que encabeza la diapositiva. La experiencia no sirve para arribar a enunciados universales, pero sí sirve al propósito de contrastar teorías. En otras palabras, la experiencia no sirve para construir teorías, pero en cambio sí sirve al propósito de refutarlas. De manera que el método no es la verificación o la verificabilidad, sino el método es la falsación del sistema teórico a través de pruebas y refutaciones. Como decía Popper, la teoría debe ser sometida a todas las pruebas. Si resiste, decimos que es verdadera o es la que más se aproxima
a la verdad. Entonces, fíjense ustedes acá, si significa esto, de acuerdo al argumento anterior, que de la verdad de enunciados particulares podemos arribar a la falsedad de enunciados universales. Sencillo, si existe un cisne negro y eso es verdadero, entonces la teoría de que todos los cisnes son blancos es falsa o sencillamente queda refutada. De allí pasamos entonces un retorno a la teoría, donde se establece si la teoría fue aceptada, si resistió la prueba, o si por el contrario fue, como en este caso, fue refutada. Esto es un esquema muy sencillo para comprender el modelo hipotético deductivo de Karl Popper, fundamentado en lo que se llama falsacionismo crítico.